Bueno, hola, buenos días a todos. Hoy vamos a dar una clase pequeñita e introductoria sobre columna vertebral y raquis. Así que bueno, vamos a empezar. Primeramente tenemos que saber que la columna vertebral o raquis son una serie de huesos cortos, impares, simétricos, a los cuales denominamos vértebras. Las vértebras están continuas unas de otras y se van a agrupar en diferentes áreas corporales: el área cervical, el área torácica y luego el área lumbar, representando las vértebras móviles o verdaderas, y luego las vértebras sacras y coxígeas, representando las vértebras móviles o falsas. Aquí se presenta, por ejemplo, en esta diapositiva, cómo están representadas en el esqueleto equino. Las cervicales, que vienen después del cráneo, las torácicas, que cumplen la función de protección de la caja torácica, las lumbares, que están un poco más atrás formando el lomo, las sacras y luego las coxígeas, que forman la parte de la cola. Bueno, cada una de estas vértebras se van a agrupar por similitud y van a ir formando una fórmula vertebral, que cada especie va a tener un número particular y probablemente, muy generalmente, fijo. Entonces, por ejemplo, en el caballo las cervicales serán 7, las torácicas serán 18, lumbares serán 6, las sacras 5 y las coxales entre 16 y 20. Cabe aclarar aquí que para utilizar una terminología escrita sencilla, cada una de estas vértebras, si bien pueden llamarse de alguna manera especial y particular, cuando nos referimos a ellas, a las cervicales se llamarán C, las torácicas T, las lumbares L, sacros S, coxígeas, CO. Bueno, seguimos y vemos. ¿Cuál es la función de del raquis y la columna vertebral en su conjunto? Básicamente nos permite la protección de la médula espinal, un órgano blando tan importante que va a ser la causa comunicante entre el cerebro y los nervios que llegan a través de sus filamentos a todas las partes del cuerpo. También es un puente entre el cinturón torácico, representado por la escápula y el miembro anterior, y pelviano, representado por los coxales y el miembro posterior, con una función exclusivamente locomotora y de sostén y movimiento corporal. También la función de la columna vertebral es soportar todo el bloque de vísceras que se encuentra pendiente o pendulando en el abdomen. Y también es un órgano suspensor de la cabeza. Las características generales de las vértebras es que cada una de ellas, esté donde esté, ya sea cervical, torácica, lumbar, sacra o coxígea, está formada por una parte ventral cilíndrica, que es el cuerpo vertebral, y una parte dorsal, que es el arco vertebral. Así, veremos, por ejemplo, aquí, que el arco es una porción que está en dorsal y el cuerpo es una porción que está en ventral. Cada una de las vértebras presentará estas características. Ahora bien, vayamos al cuerpo vertebral. El cuerpo vertebral está situado en ventral y está relacionado con el agujero vertebral, en una forma cilíndrica, y es ligeramente aplastado dorso-ventralmente. Y de un lado a otro depende sus regiones. Así, por ejemplo, será aplanado dorso-ventralmente en las vértebras lumbares, por ejemplo, y de lado a lado en las vértebras torácicas. Para hablar un poco del arco de las vértebras, podemos decir que está situado en relación dorsal al agujero vertebral. Está en relación dorsal al agujero vertebral y consiste en la unión de dos láminas, derecha e izquierda, llamadas láminas,
unidas dorsalmente. Generalmente en la parte donde se unen se forma una apófisis o una saliencia que denominamos espina, apófisis espinal o espina. Cada una de las vértebras presentan caras articulares, que son las superficies con las cuales se van a contactar con las vértebras adyacentes. Y serán caras articulares craneales o caras articulares caudales, según miren hacia craneal o la cabeza y hacia caudal o la cola. Las caras articulares con vértebras adyacentes se coaptan por medio de fibros cartílagos, que son los discos intervertebrales. Bueno, vamos a adentrarnos en cada área en particular y específica. La primera porción que vamos a ver es el área cervical. Las vértebras cervicales siempre y en todas las especies serán 7. Serán 7 en un gato, serán 7 en una jirafa, pero serán siempre 7. Son las únicas vértebras que mantienen esta continuidad numérica. Luego en las torácicas, en las lumbares, estos números entre las distintas especies no son siempre iguales. Entonces, en humano y en cualquiera de las especies que estudiamos en veterinaria, las vértebras cervicales serán siempre 7. Son las más largas de todo el esqueleto axial y son también las más espesas. Y se distinguen de otras vértebras porque, por ejemplo, C1, C2 presentan una estructura grande y única que permite el movimiento de lateralidad, rotación y ventroflexión de la cabeza. C3, C4, C5, C6 y C7 son las contiguas y entre las 7 representan la base ósea del cuello. Dentro de estos tenemos que ver los caracteres que son más específicos. Sus superficies articulares craneales son muy convexas y sus superficies articulares caudales son muy cóncavas para recibir la convexidad de la contigua y presentan una cavidad cotiloidea. La cara ventral presenta una cresta muy pronunciada para inserción de músculos y ligamentos, presenta una apófisis espinosa en dorsal, que en estas vértebras cervicales está solamente reducido a una cresta, y además presenta apófisis transversas, si bien muy desarrolladas, no son las que tienen el mayor desarrollo en el esqueleto axial. Dentro de las especiales, las vértebras cervicales, la primera es el atlas. Como característica principal, el atlas no presenta cuerpo, sino dos arcos, el arco dorsal y el arco ventral. El arco dorsal y el arco ventral. Presenta 3 orificios, un agujero transverso, un agujero alar y el agujero intervertebral. Asimismo, y también tiene un nombre especial, la segunda vértebra cervical, que es el axis. El axis presenta un gran diente muy sobresaliente, que es la apófisis odontoides del axis, y tiene como característica un agujero vertebral que mira hacia lateral, un gran agujero transverso, una apófisis espinosa semicircular y un área de superficie articular unicúspide. Como generalidades de las vértebras articulares, podemos decir que la tercera, cuarta y quinta vértebra cervical se parecen mucho entre sí, que no es tan fácil identificarlas, pero básicamente sus cabezas articulares se van volviendo cada vez más aplanadas lateralmente, los agujeros transversos mayores y las apófisis espinosas también van creciendo de tamaño desde la tercera a la quinta vértebra cervical.
La tercera, sexta y séptima son casi presentan una desaparición de la cresta ventral. Y asimismo a la sexta vértebra cervical se la llama tricúspide por tener tres apófisis en las laterales. Bueno, continuamos con las vértebras torácicas. Hemos hablado hasta aquí de las vértebras cervicales. Seguimos con las vértebras torácicas. Las vértebras torácicas son en total 18 en el caballo y forman el techo de la cavidad torácica. Se caracterizan especialmente por estar conectadas en forma muy fuerte y especialmente con las costillas y porque presentan una gran apófisis espinosa. También las vértebras las vértebras torácicas poseen fobias articulares que residen la cabeza de las costillas y presentan apófisis transversas donde van a recibir los tubérculos costales de las costillas. Fíjense acá, tenemos una vértebra vista dorsoventral donde se ve el manifiesto arco, se ve su cuerpo, las apófisis articulares, que en total y en estas vértebras serán 12, 2 craneales, 2 caudales, una craneal para el disco intervertebral, una caudal para el disco intervertebral y 2 fosetas articulares de cada lado, en dorsal y en ventral, para las costillas. La zona de las apófisis espinosas va en aumento, primera, segunda, la máxima es la más alta de las apófisis espinosas es la tercera y luego van disminuyendo en su tamaño. Bueno, luego seguimos con las vértebras lumbares. Las vértebras lumbares en el caballo siempre serán 6. Las 3 primeras tienen una cresta ventral muy manifiesta y estas vértebras se caracterizan y son de fácil reconocimiento porque presentan unas apófisis transversas muy espectaculares, costiformes también llamadas, porque continúan la estructura de las costillas. Siempre 6 en el caballo. Y como otra característica especial, la número 6 y 5, que articula la 6 con el sacro y la 5 articula con la número 6, presentan también facetas o fositas articulares accesorias. Esas serían entonces las vértebras lumbares. Ya vamos avanzando y nos queda por finalizar el sacro y las vértebras coxígeas, ¿no es cierto? Bueno, el sacro es un hueso, si bien son vértebras fusionadas entre sí, se las considera como una pieza ósea única y se la clasifica así, se la describe como una pieza única. Articula cranealmente con la última vértebra lumbar o L6 y en caudal con la primer coxigia o 1-co. Presenta a cada lado una superficie articular para unirse a los huesos ilíacos. Acá en esta diapo se ve cómo está recibiendo al hueso coxal a través de sus carillas articulares, que son las encargadas de recibir el ala del ilion, y presenta, si lo vemos lateralmente, una gran espina sacra que está formada por las apófisis espinosas de las vértebras unidas entre ellas. Las vértebras coxígeas son las últimas, las base ósea de la cola, y presentan también como característica que tiene una superficie articular cóncava y una superficie ventral convexa. Bueno, hasta aquí esto es todo vértebras, así que son la base ósea de la columna vertebral. Más adelante vamos a ver su estructura muscular.